sino, además de la oración que yo hago independientemente en privado, me gusta guiar siempre a la iglesia que también oren pidiendo la dirección de Dios. Entonces yo creo firmemente que todo mi esfuerzo por enseñar la palabra, si no está el Espíritu Santo interviniendo, no solo guiándome a mí, sino tocando los corazones, es en vano, ¿verdad? Hay gente que a veces se confía en su experiencia y es un gravísimo error, porque tú puedes dar un gran mensaje, pero si el Señor no está tocando los corazones, el Espíritu redarguyendo, convenciendo, no va a servir de nada, por más bien que haga las cosas. Así que nuestra confianza no tiene que ser nuestra capacidad o experiencia, sino el respaldo de Dios. Y por eso yo es que no me atrevo a comenzar nunca orando y tengo este hábito. Así que acompáñame otra vez más, Señor. Te pedimos que tú nos hables. Díselo conmigo, gracias porque hemos nosotros hablado en el tiempo de alabanza, pero ahora queremos escucharte. Necesitamos escuchar tu voz. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Ilumínanos, Espíritu Santo, para poder entender, porque todo nuestro esfuerzo por comprender sin tu dirección es insuficiente y sin tu influencia es imposible poner en práctica aunque lo entendamos. Así que dando la capacidad de aprender, de entender, de retener y el poder para vivir lo que hoy hemos de recibir de parte tuya. Quita de en medio todo tipo de estorbo, distracción, opresión, y que es únicamente tu influencia sobre nosotros ejercida a través de esta enseñanza. Que así sea hecho en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Y bueno, quiero leerte Mateo 25 del 1 al 13, lo voy a hacer muy rápido porque realmente no es esta parábola la base de la enseñanza que quiero compartir, solo quiero destacar un punto de ella. De hecho pensé en únicamente mencionarlo, pero quiero que lo leamos por aquellos que no la conocen. Mateo 25 viene la parábola de las 10 vírgenes y dice el versículo 1, palabras de Jesús, que el reino de los cielos sería semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esta era una tradición judía, estas vírgenes no eran la esposa, eran 10 vírgenes que solían recibir al marido, digamos, para llevarlo con una especie de cortejo, entregarlo hacia la novia. 5 de ellas eran prudentes, pero 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y además del aceite llevaban también sus lámparas. Luego se quedan dormidas todas y cuando a medianoche se oyó un clamor diciendo que venía el esposo, todas las vírgenes, versículo 7, se levantaron, arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas le dijeron a las prudentes, dame tantito de tu aceite porque mi lámpara se apaga. Las prudentes dijeron, oye, mira, si yo te doy me va a faltar a mí, para que no me falte también a mí, mejor ve y compra para ti tu propio aceite. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo y solamente entraron a las bodas las que estaban preparadas. Se cerró la puerta, comenzó la boda. Entonces llegaron las demás diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo, no las conozco. Y entonces Jesús concluye, versículo 13, velad, pues no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Es una historia que históricamente ha tenido muchas enseñanzas, que ha tenido diferentes interpretaciones, ¿verdad? Básicamente la enseñanza es que la lámpara nos representa a nosotros y que tenemos que estar bien despiertos, que el cristiano que está dormido, pues puede llegarle la venida del Señor y lo va a agarrar por sorpresa y se va a quedar fuera. Pero yo no quiero enfocarme tanto en la enseñanza y en qué significa, en la simbología y la aplicación, etcétera. Solamente hay algo que yo he estado meditando en las últimas semanas. Hace poco hice un devocional, anuncié este mensaje, pero me tardé bastantes meses en compartirlo porque realmente es muy complicado reducir tantas cosas tan importantes a una sola enseñanza. Yo podría hacer de este mensaje toda una serie, pero quiero dejarlo en una sola enseñanza para que en un solo día nos llevemos la esencia de esto que para mí es importantísimo, porque la falta de comprensión de esta verdad está afectando mucho a gran parte de la iglesia. La ha polarizado en extremos y no estamos encontrando el equilibrio que la Biblia enseña. Lo que vamos a aprender de forma explícita, porque no quiero hacer una alegoría y empezar a debatir, no, aquí no simboliza eso, no, yo no estoy diciendo que simboliza o no simboliza, simplemente hay algo de aquí que extraigo de forma implícita y para no caer en interpretaciones personales o en alegorías incorrectas, siempre te he dicho que cuando alguien te enseña algo de forma explícita, lo tiene que confirmar con el resto de la Biblia de forma explícita y te prometo que lo haremos. Lo que yo me llevo de aquí es que las mujeres prudentes no tenían solamente la lámpara, ni tenían solamente el aceite. Eran las que tenían la lámpara
junto con el aceite. La lámpara era importante, pero no servía de nada sin el aceite. El aceite era importante, pero tampoco servía de mucho sin la lámpara, para que ellas pudieran iluminar sus caminos y poder guiar sus pasos hacia las bodas, rumbo al novio, ¿verdad? Representando a la iglesia, caminando en la visión de Jesucristo. Necesitaban llevar de la mano la lámpara con el aceite. ¿Qué significa en la Biblia la lámpara? Aunque en esta historia alguno le da otra aplicación, en la Escritura generalmente la Biblia se compara con una lámpara. En el Salmo 119, versículo 105, por ejemplo, dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Se representa la Biblia con una lámpara que ilumina dónde voy pisando y a dónde voy caminando para no tropezar y para no perderme. Pedro, como leeremos en unos segundos, también habla de la palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y el aceite ha simbolizado históricamente desde el Antiguo Testamento siempre la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿A qué voy con todo esto? A que Satanás ha sido muy astuto y ha encontrado una forma de neutralizar a un gran porcentaje de cristianos, de paralizar a gran cantidad de personas en la iglesia. Siempre he dicho que Satanás no tiene que destruirte si te puede paralizar. No tiene que hundirte en vicios, drogas, adicciones, en incredulidad, si puede simplemente convertirte en un cristiano mediocre que viva toda su vida sin haber experimentado jamás la voluntad ni el poder de Dios. Y es lo que ha hecho con una gran cantidad de personas dentro de la iglesia. Y quiero explicar esto. Y yo oro y espero, ¿verdad?, que el Señor me ayude a transmitirlo como creo que lo he recibido. La lámpara y el aceite nunca han sido rivales. Siempre han trabajado de la mano. La lámpara y el aceite se necesitaban mutuamente. Ambas tienen que colaborar en conjunto para poder crear luz. En ese entonces no era una luz eléctrica, era luz a través de fuego. Y entonces la persona que tenía la lámpara podía iluminar su camino y seguir avanzando. ¿Qué es lo que ha hecho Satanás para que muchos cristianos no avancen? Es llevarnos a dos extremos, eliminando esa luz y por ende ese poder de Dios en nuestras vidas. Tenemos por una parte a grupos de cristianos, hablo algunas denominaciones, aclaro que no estoy atacando, yo tengo amigos de todo tipo de denominación. Y es bien importante que este mensaje sea escuchado en su totalidad, porque si alguien escucha solamente porciones, en algunas porciones va a decir, este pastor es bautista. Pero si escucha otras porciones va a decir, este pastor es pentecostal. Y yo he predicado en iglesias bautistas y pentecostales, pero no soy bautista, ni pentecostal, ni calvinista, ni arminiano, soy cristiano, ¿verdad? Entonces mi intención no es atacar, sino simplemente tratar de llegar al equilibrio bíblico que creo que nos enseña la Biblia, porque estos polos opuestos a los que nos hemos ido nos están afectando. Tienes por una parte a grupos que han dado mucho énfasis en la predicación y enseñanza de la palabra, algo que hemos hecho nosotros toda la vida, y esto es magnífico. No estoy diciendo que está mal, todos lo tendríamos que seguir haciendo, pero el problema donde algunos se perdieron es que no se dieron cuenta que por causa de los abusos que algunos cometieron en nombre del Espíritu o bajo la bandera del Espíritu, llevando a cabo el uso de los dones, por ejemplo, fuera del orden que establece 1 Corintios 14, dando palabras en nombre del Espíritu que no venían de parte del Espíritu, manipulando bajo la bandera de que el Espíritu me dijo, y haciendo un montón de cosas aparentemente sobrenaturales que no tenían nada que ver con la obra del Espíritu Santo de Dios. Mucha gente con un celo genuino por la palabra no se dio cuenta que por causa de estos abusos se fue al extremo de ignorar por completo la influencia, presencia y obra del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Algunos no saben ni quién es Él y piensan que es simplemente como una energía, una fuerza, que es algo que me viene a dar cariñitos cuando estoy triste, porque Jesús prometió su venida como el Consolador. Entonces creen que Consolador significa esto, me viene a abrazar cuando estoy triste. Algunos se han ido a extremos más radicales todavía, ¿verdad? Afirmando que los dones del Espíritu o parte de ellos solamente fueron para la iglesia primitiva, cuando 1 Corintios 12, que habla de ellos, nunca habla de los dones como algo temporal, sino permanente, doctrinal, establecido para la iglesia en todas las edades. Y algunos pues han atrevido a decir que los milagros de parte del Espíritu Santo de Dios cesaron con la iglesia primitiva y que ahorita ya Él no se mueve de forma sobrenatural. Digamos que la virtud de este grupo de personas es que tienen la lámpara, pero se han perdido
de la obra del aceite. Estoy hablando en sentido figurado. Se están perdiendo de todo aquello que veremos más adelante de forma resumida que lleva a cabo el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando le reconocemos como quien realmente es. Y tenemos por otra parte, estoy apenas introduciendo esto, un grupo de personas, algunas denominaciones que se fueron al extremo opuesto de enfatizar en las cosas del Espíritu, tener reuniones aparentemente muy sobrenaturales, ¿verdad? Y muchos dones y ministración y palabra y la gente, ay, cómo se siente, y aquí sí se mueve el Espíritu, pero les llamó tanto la atención esto, les cautiva tanto lo sobrenatural, puede llegar a ser tan espectacular que descuidaron el estudio y predicación sistemática de la palabra de Dios. Llegan a caer entonces en el emocionalismo y cometen por ignorancia de la palabra, que no conocen porque no la estudian, errores gravísimos que también veremos en este mensaje. Entonces en ambos grupos te encuentras lo que Pablo dijo en Romanos 10:2 acerca de un grupo de judíos que tenían celo, pero no conforme a ciencia. Por eso digo, yo no estoy atacando, porque creo que en muchas ocasiones se trata de personas que aman a Dios, que tienen buenas intenciones, pero que quizá se han cegado yéndose al extremo de lo que ellos creen y no han tenido la humildad no de aprender, sino de aprender a aprender. Aprender a aprender para mí es reconocer que no todo lo que sé lo sé correctamente, que puedo estar equivocado y que necesito seguir viniendo a la palabra con un corazón humilde, reconociendo que hay cosas que quizá no las sé bien y que el Señor me tiene que seguir iluminando. Hay mucha gente que como estos romanos, como estos judíos, pues tienen celo, pero no es conforme a ciencia. Y por eso necesitamos que la palabra nos ilumine. Porque el resultado de todo esto es que tenemos históricamente a denominaciones a veces hasta peleando, ¿verdad? Que se han vuelto casi rivales. No, aquí tenemos la verdad, no, ellos tienen la verdad. Y hace unos meses pasó algo triste, que de repente cayeron grupos de pastores de cierta denominación y los de la otra decían, ya ves, eso le pasa porque ellos son herejes. Pero semanas después empezaron a caer pastores de la otra denominación y los otros ahora celebrando que habían caído. No tendríamos que gozarnos de la caída de nadie, porque si entregaron su vida a Cristo y creen en lo más importante, que es la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, eso es lo que nos hace hermanos. Y en vez de enfatizar en eso, nos ponemos a pelear por estas diferencias y hasta gozarnos de las caídas, y nos hemos separado porque unos afirman poseer la lámpara y otros afirman poseer el aceite. Aquí sí tenemos la palabra, pero ignoran al Espíritu Santo. No, aquí sí damos lugar al Espíritu, pero ignoran la palabra. Y la realidad es esta, mis hermanos, necesitamos de los dos. No es más importante uno que el otro. No me puedo ir al extremo de que como aquí el Espíritu se mueve, metemos la Biblia al cajón. Ni al extremo de como aquí sí estudiamos la Biblia, ignoremos al Espíritu, no sabemos ni quién es Él. La realidad que quiero demostrar en esta enseñanza es que necesitamos de los dos. Y solamente cuando trabajan de la mano, la lámpara con el aceite, es que nuestras vidas empiezan a experimentar el poder de Dios y la guía de Dios. De ahí nace el título de esta enseñanza, que por cierto no les dije, se llama La lámpara y el aceite. Y no voy a hablar de Aladino precisamente. Quiero explicar tres cosas. La primera de ellas ya le he venido adelantando, pero vamos a seguir demostrando que los dos siempre han trabajado de la mano, que necesitamos de ambos, que no están en pleito, que en el cielo no está el Espíritu Santo celando a la palabra. En esa iglesia, ¿por qué leen tanto la Biblia, verdad? Y tampoco la Biblia, si pudiera hablar, se pelearía con el Espíritu. De hecho, la Biblia dice que es el Espíritu quien le inspiró, y en la Biblia se nos manda, ¿verdad?, a depender y ser guiados por el Espíritu, como lo vamos a ver. Lo segundo que demostraremos o que veremos son los riesgos de irme al extremo de olvidarme de la lámpara, y lo tercero, los riesgos de olvidarme del aceite. Así que en primer lugar, veamos 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. No sé si me pueden regalar tantita agüita, por favor, porque me tomé un café pero reseca la garganta. Muchas gracias. Mientras lo busquen, vamos a promocionar a Great Value, el agua que toman los pastores. Antes de la pandemia era Bonafont, pero como nunca pagaron, ya no les hacemos propaganda. 2 de Pedro, capítulo 1, ¿ya están ahí? Versículo 19. Fíjate con atención, necesito que pongas toda tu atención para que esto no cause confusión. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿De qué está hablando? De la Biblia.
Porque cuando la Biblia habla de profecía, habla de una palabra inspirada por Dios. Profetizar no es necesariamente hablar del futuro. Es cualquier palabra que viene de parte de Dios, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Otra vez se compara la Biblia con una luminaria, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, versículo 20, primero esto: que ninguna profecía de la Escritura, o sea, nada de lo que está revelado en la Biblia, es de interpretación privada. Porque nunca, pregunto, ¿cuándo? Nunca, dice la Biblia, la profecía o la palabra fue traída por voluntad humana, sino que entendamos este principio. Los santos hombres de Dios hablaron, o sea, todo lo que se escribió y todo lo que se habló es porque fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, según la Biblia, ¿quién inspiró la Biblia? ¿O quién inspiró a los hombres que le escribieron? Es el Espíritu Santo. Pero también la Biblia dice acerca de sí misma que en ella hay poder. Por ejemplo, Dios a Josué le dijo que si meditaba en su palabra de día y de noche, todo lo que haría iba a ser prosperado. Josué capítulo 1. David dijo en el Salmo 1 que el hombre que meditara en ella sería como un hombre plantado junto a corriente, como un árbol, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Jesús dijo que el que meditara en su palabra y la escudriñara conocerá la verdad, y la verdad la haría libre. Pablo le dijo a Timoteo que la Escritura es útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado, no para algunas cosas, sino para todas las cosas, para toda buena obra. Entonces la Biblia dice acerca de sí misma, número 1, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Número 2, que esa inspiración tiene poder. ¿Vamos bien hasta aquí? Y número 3, que como tiene poder y fue inspirada, la tenemos que predicar. Porque de principio a fin se nos exhorta a discipularnos. Jesús dijo antes de partir: vayan y hagan discípulos y predíquenles y enséñeles todas las cosas que les he enseñado. Pablo a Timoteo le animó a permanecer en la Escritura, que había aprendido desde la niñez y que le había sido útil. Le exhorta a predicarla a tiempo y afuera de tiempo. Por todas partes se nos exhorta a estudiarla y a predicarla. Y esto me hace ver a mí una contradicción, quizá en personas que están siendo honestas, pero que no están siendo bíblicas. Personas que a veces llegan a hacer a un lado la enseñanza de la palabra de Dios, sobre pretexto de que dicen: aquí sí le damos libertad al Espíritu Santo. Seguramente has escuchado esta expresión que quiero abordar con todo respeto. Y como aquí sí le damos libertad, y hoy decidió moverse y obrar y milagros y palabra y que pasaran al frente y orar y tumbarlos y todo, pues ni modo, ya no alcanzó el tiempo para predicar la Biblia. Una cita bíblica nada más, pero no hubo una enseñanza expositiva, sistemática de la Biblia, ¿verdad? Pues porque aquí el Espíritu se movió y decidió no hacerlo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el Espíritu Santo decide inspirar la Biblia? Nos dice dentro de lo que Él nos habla que la Biblia tiene poder, nos dice que la prediquemos, pero luego a la mera hora se le ocurre decirle a algunos pastores que no la prediquen. ¿No hay una contradicción aquí? El Espíritu Santo le inspira, dice que tiene poder y le manda a predicarla, pero luego en la libertad que Él dice tiene, decide utilizar esa libertad para decirles: no, sabes que mejor no la prediques. Oye, pues no, que tenía poder, no te había que predicarla, pero como le dimos libertad, pues hoy no se predicó. Entonces aquí hay una contradicción irreconciliable a la luz de la Biblia. O reconozco que no fue el Espíritu y que fueron mis emociones, o entonces el Espíritu Santo se está contradiciendo. Porque es como que yo le mando una carta a mi hija y le digo: obedece a tu mamá. Y luego cuando su mamá le da una orden, presencialmente le digo: mejor no lo obedezcas. Dirías: ese padre se está contradiciendo. Es lo mismo que dicen que está haciendo el Espíritu Santo. Por una parte, de forma escrita, dijo que predicáramos su palabra porque tiene poder, porque Él inspiró, pero por otra parte resulta que dijo que siempre no. Y esto nos demuestra que si en algún lugar se tiene el hábito, hablo de el hábito, o sea, no es que de repente en una reunión algo especial pasó, sino que es una constante que se da supuestamente lugar al mover del Espíritu, pero dentro de ese mover no hay un espacio para la predicación de la palabra de Dios con claridad. Eso que se está haciendo no está siendo movido por el Espíritu Santo. Más bien es una estrategia muy sutil del enemigo que está llevando a estas personas a no profundizar en las verdades de la palabra de Dios. Porque como ya lo vimos, la Biblia dice que es la voluntad expresa del Espíritu Santo que prediquemos la palabra que Él inspiró. ¿Me estoy explicando hasta este momento o no? Entonces, si no se predicó la Biblia, no es porque al Espíritu se le dio libertad, es más bien porque se le ignoró. Di conmigo: uyuyuy, ay, ay, ay.
Porque fue decirle, no, mira, preferimos seguir con todo esto. Y pues tú dijiste que la predicáramos, pero no te voy a hacer caso. Tú dijiste que tiene poder, pero la palabra que yo tengo que decir, supuestamente de parte de Dios, muchas veces más viene de la voluntad humana. Ahora te daré algunos ejemplos. Es más importante que lo que tú ya dijiste. Entonces se ignora lo que Él ya dijo. No predicar la Biblia no es darle libertad, es amarrarlo. Darle libertad es permitir que se haga lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Mis hermanos, Jesús cuando habló del Espíritu Santo y la promesa del Consolador en Juan 14, versículo 26, dijo que parte de su obra sería recordarnos todo lo que Él nos había enseñado y que nos seguiría mostrando todas las cosas y enseñando la verdad. O sea, el Espíritu Santo jamás en la Biblia ha venido a sustituir, sino a reforzar, a recordar y a iluminarnos con relación a la palabra que Él inspiró. Pero por otra parte, por eso te decía, quien escuche este fragmento nada más va a decir, este pastor es bautista, ¿verdad? Y quien escuche lo que viene va a decir que soy pentecostal. Es importante que escuchemos todo. Es importante ser humildes y tratar de encontrar el equilibrio porque los extremos no son buenos en muchas ocasiones y a veces la iglesia se apasiona tanto por su beldad, como decía la hermana Niurka, ¿verdad? Que no se da cuenta de que no está siendo centrada. Y nuestro modelo a seguir no tiene que ser lo que dice cierta denominación, sino lo que enseña la palabra de Dios. Porque tenemos también, ¿verdad? Que esa misma palabra inspirada también nos dice en Hechos 1:8 que la iglesia recibiría poder ¿hasta qué momento? Hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. No le dijo, y cuando se sepan toda la escritura y terminen el instituto teológico, recibiréis poder. Hay gente que ha terminado el instituto 10 veces y su vida es un desastre. Hay gente que tiene mucho conocimiento intelectual y su vida es un desastre. Y lo que transformó la vida de la iglesia primitiva y lo que les dio el poder para enfrentar la oposición de Roma y para predicar el Evangelio es, según las palabras de Jesús, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia en Hechos 1:8. Jesús antes de partir en Juan 14 y Juan 16 dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a rogar al Padre y va a enviar otro consolador. Y consolador no es la fuerza que viene a acariciarte, habla de una persona, no de algo, es alguien. Y viene del griego parakletos, que significa el que está al lado de alguien permanentemente para ayudarle en todo lo que hace. Entonces, según Jesús, el Espíritu Santo no sería una fuerza inanimada que de vez en cuando experimentaríamos, sino una persona que estaría de forma tangible, real y práctica todos los días de nuestra vida, en todo lo que hacemos, influyéndonos y guiándonos e iluminándonos. Hay personas que no saben, después de años, ni siquiera el significado de la palabra consolador. ¿Y qué nos muestra esto? Que así como es del diablo ignorar el poder de la palabra, también es del diablo creer que basta el puro conocimiento intelectual de la Biblia e ignorar al Espíritu Santo en tu vida. Creer que solamente ya estudié 10 horas, vine al IT y tomé todos los estudios y ya estuvo. Ha habido testimonios históricos, lamentables, de eruditos de la Biblia, con vidas desastrosas. Hubo uno muy sonado hace algunos años en Estados Unidos, el apologista más famoso de todo el mundo, con un instituto de apologética completo, con un ministerio internacional, después de morir salió a la luz toda su bola de inmoralidades. ¿Y de qué sirvió todo el conocimiento? ¿Y de qué sirvió tanta defensa del Evangelio? Si 1 de Pedro 3:15, cuando habla de estar preparados, sí tenemos que estar preparados, pero luego dice que es mi buena conciencia mi defensa más grande. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, dijo él, sean avergonzados los que calumnian al considerar vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, ¿de qué les sirvió saber tanto si nunca su vida fue transformada? Y tuvimos un caso el año pasado también de un pastor y escritor internacional reconocido por su sana doctrina y su profundidad en la Biblia, y también viviendo en adulterio durante décadas, con una vida desastrosa, con un maltrato hacia las personas, con un mal carácter, con una prepotencia, con arrogancia, porque tenemos que entender esto. El conocimiento es importante, no estoy diciendo que no, acabo de decir que sí hace unos minutos, me mordería la lengua. Sí es importante, pero no es suficiente. Hay un pastor que una vez dijo algo que me impactó y nunca olvidaré, y él dice, el diablo sabe más de la Biblia que tú y que yo. Dile al de lado, y que tú, el del otro lado, y que tú, y que todos nosotros. Pero añadió, pero sigue siendo el diablo. Digan conmigo, yuyuy, ay, ay, ay. Si se tratara el cristianismo de adquirir conocimiento, el mejor cristiano sería el diablo. Porque hasta para tentar a Jesús, le citó las Escrituras.
Entonces el conocimiento es parte de, pero no lo es todo. Necesito, además de mi tiempo estudiando la Biblia, un tiempo de rendición, en intimidad, a solas con Dios, en comunión, en oración, escuchando alabanzas, consagrándome a Él, buscando una vida de santidad. Y todo esto, según el contexto de Efesios 4:18, es lo que va a hacer que se cumpla lo que ahí mismo se añade. Seré lleno del Espíritu Santo. No soy lleno cuando alguien ora por mí, sé lleno. Porque hay gente que va el domingo, ora por mí, sé lleno, y de lunes a sábado lo ignora. Eres lleno de forma permanente y continua, porque es la idea de este pasaje. El tiempo del verbo es un presente continuo. Antes bien, sed llenos. No es irte rellenando, sino es permanecer en esa llenura cuando yo camino manteniendo de forma permanente mi comunión con Dios. Así que digan todos conmigo en voz alta: necesito de la lámpara, pero también del aceite, porque solo cuando junto ambas tengo luz y fuego. Si no tienes las dos, la ecuación está incompleta. No son enemigos, no están peleados. Salgamos de esta idea de quién tiene la razón, quién es más importante, quién tiene más poder. Los dos trabajan de la mano, no son enemigos, no están en competencia. Necesitamos de la lámpara y necesitamos del aceite. Ahora quiero explicar por qué. Y de esto que voy a mencionar a continuación podríamos ver otra serie entera, pero quiero solo darte un resumen. ¿Qué pasa en segundo lugar cuando vivo una vida ignorando la lámpara de Dios en mi vida? Número 1, o en primer lugar, dentro de este punto número 2, el Salmo 119 que ya mencioné hace rato dice que la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando yo no vivo meditando la Biblia? Pues que no tengo dirección. Y por eso hay gente que tropieza, por eso hay gente que se pierde. No sé qué hacer, estoy confundido, quiero que Dios me hable. Y van a lugares a ver que me den una palabra de parte de Dios. Y a veces los manipulan, como lo vamos a mencionar, o los engañan porque Dios ya les habló. Solo que ellos ignoran su voz porque no leen la Biblia. Ahora, yo sé que a veces tú dices, pero es que necesito una respuesta más específica. Bueno, ahí veremos en el siguiente punto, que es en la intimidad, donde en tu vida de oración el Espíritu Santo te va a ayudar a comprender cosas de forma más clara que a lo mejor no están reveladas de forma explícita en la Biblia. Porque a lo mejor estás saliendo con una niña, ¿verdad?, cristiana, pero no estás seguro si es ella porque hay otra que también te anda haciendo ojitos y también es cristiana, ¿no? O te están pretendiendo 3 chavos que tienen la cara de David, el cuerpo de Sansón, la cartera de Salomón, la unción de Pablo, el ministerio de Elías, todo lo que tú quieras. Y no es que Dios quiere que andes con todos o con todas. Tienes 2 propuestas de trabajo con las mismas condiciones en ciudades distintas. Ahí necesitas una respuesta más específica y el Señor promete que a través del Espíritu Santo va a guiarte en tu intimidad con Él. Pero de entrada, si quieres que Dios te hable, necesitas conocer lo que ya habló a través de la Biblia. Porque hay mucha gente que por desconocer estos principios generales vive cometiendo un montón de errores en su relación con su familia, con sus hijos, en la administración de sus finanzas. Hay gente que ganó mucho dinero pero que nunca supo qué hacer con él. Luego es bien fácil para ellos luego murmurar de aquellos que durante años tomaron o tomamos buenas decisiones siguiendo los principios, llevando a cabo algunos sacrificios, ¿verdad?, que ellos ignoran, hicieron un desastre 15 años y luego qué fácil es murmurar de los demás. Y el problema es que nunca hicieron caso a lo que la Biblia decía. Y cuando yo ignoro la palabra va a haber naturalmente consecuencias. No porque Dios diga ahí te va la maldición por no hacerle caso a la Biblia, sino porque la lámpara no iluminó tus pies, entonces tropezaste. Porque la lámpara no iluminó tu camino, entonces te perdiste. Hay gente que no sabe qué hacer de su vida, que vive sin propósito. Ya tiene el coche, el trabajo, la casa que quería, pero no tienen visión, siguen desanimados, deprimidos, porque no saben por qué están aquí, porque no saben ni siquiera por dónde están caminando, solamente dan pasos por doquier. Y es como un barco que anda en alta mar dando vueltas. Si no llega a algún puerto, de nada sirve que tanto está navegando. Y así hay personas. ¿Qué haces? Pues trabajo. ¿Y para qué trabajas? Pues para comer. ¿Y para qué comes? Pues para vivir. ¿Y para qué vives? Pues para trabajar. Y están dando vueltas y vueltas y vueltas porque han ignorado la lámpara que alumbra sus pies, pero también su camino. Cometen errores por ignorancia de los principios bíblicos. Recuerdo un hermano alguna vez en Santa Fe que estaba recién casado y tenía problemas de inmoralidad muy severos. Me pidió una consejería, hablé con él, le di algunos consejos basados en la palabra. Él me dijo: Jesse, quiero ser honesto, me voy a casar y tengo miedo de fallarle a mi esposa, soy bien cusco, así me lo dijo.
Se me van los ojos y no los sé controlar. Minutos más tarde, de repente voltea a ver una mujer y dice, mira, mira, mira. Le digo, ¿cómo andar viendo? Estás loco, ¿verdad? Y no que la veas ella, sino que mires cómo se me van, no me puedo controlar. Le seguí dando consejos, oré por él, pero le recomendé también un libro que se llama La batalla de cada hombre. Hay una versión para jóvenes que se llama La batalla de cada hombre joven. Si tú eres varón, te recomiendo anotarlo. Dile a tu esposa, yo no lo necesito, pero el pastor me está diciendo que lo haga y solo por eso lo voy a anotar, ¿verdad? Porque a lo mejor algún día vas a conocer a algún amigo, algún compadre que sí lo necesita. Así que por amor a él, anota el libro y por favor consíguelo. La batalla de cada hombre. Ya sé que no lo necesitas. ¿Verdad que no, varones? ¿Ya ven? ¿Verdad? Y la cara que ponen las mujeres. Si lo hubieran visto, luego les paso la grabación. ¿Verdad que no, mujeres? Se quedaron calladas, ¿verdad? Y eso dice mucho. Entonces le dije, por favor léelo y hablamos. Pasan 2 semanas. Jesse, por favor, ayúdame, estoy batallando, me siento mal, fallé, caí, me siento... Le dije, ¿ya conseguiste el libro? No, le dije, es que yo ya te dije lo que te tenía que decir. Te puedo citar y contarte todo el libro, pero es demasiada información para un día de consejería. Tú lo tienes que ir procesando, porque la idea de meditar la Biblia no es meditar todo en un día, sino tener el hábito de meditarla toda tu vida. Y de acuerdo a tus necesidades, ir viendo ciertos temas. Consíguelo. Está bien. Porque le dije, claro, le dije, no te voy a ver si no lo lees. Si tu vida no te interesa, yo no puedo hacer nada por ti. Si no le echas ganas, no hay manera de ayudarte. Y vas a perder tu tiempo y vas a hacer perder el mío. Estoy para servirte, pero tienes que seguir las indicaciones. Y te estoy demostrando con la Biblia. No es de que lo que yo digo, sino lo que la Biblia dice, ¿verdad? Me marca 2 semanas después. Pastor, ya conseguí el libro. Ha sido de gran bendición. Muchas gracias. Si hubiera sabido, lo hubiera comprado antes. Yo te lo dije, ¿no? ¿Y cuántos hay como él? Que por ignorancia de las Escrituras han cometido errores en diferentes áreas de su vida. Han estado afectando su matrimonio, afectando a sus hijos, rompiendo la relación con sus hijos, afectando su salud porque desconocen los principios de la palabra de Dios. En segundo lugar, la palabra nos va a evitar engañar y ser engañados. Dice Gálatas 1, del 6 al 10, que aunque venga yo, dice Pablo, o un ángel del cielo, si les predico un evangelio diferente al que han recibido, el tal sea anatema. Pero ¿cómo podían comparar si no conocían el original? ¿Sí me explico o no? Y quien no conoce el original, cualquier copia les parece verdadera. Quien no conoce el original es engañado con cualquier falsificación. Entonces, ¿qué pasa con mucha gente, verdad? Que es floja. Dile al de al lado, ya te cachó el pastor. Que no le gusta estudiar la Biblia, ni leyéndola, ni en audiolibro, ni en discipulados, ni en nada de nada. Y como no conocen la palabra, llegan a engañar al abrir la boca sin querer. Pero algo más peligroso, llegan a ser engañados por muchos charlatanes que la Biblia profetizó que se iban a levantar. Yo compartí todavía en Alfredo del Mazo un mensaje que si tú no estuviste te recomiendo buscar en mi canal de YouTube Jesse Bermúdez, que se llamó ¿Cómo identificar un falso milagro, un falso maestro y un falso profeta? No voy a repetir todo lo que vimos, pero es sumamente interesante porque es impresionante la cantidad de charlatanes que se han levantado. Y te comentaba en aquella ocasión que comenzó ese estudio de esa enseñanza porque me tocó ver un video donde salían 2 hombres muy famosos, seguidos por cientos de miles de personas, hablando en una entrevista de un montón de sus patoaventuras, pero una de ellas ya fue impactante y es cuando el más grande de ellos, el apóstol, dijo que la habían visitado en su casa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que a los 3 los vio y que eran como trillizos y era tan importante que le fueron a dar un mensaje. Para mí no fue impactante esto porque locos y mentirosos hay muchos. Lo que fue impactante ver miles de comentarios celebrando sus tonterías. Amén, qué bendición, aleluya, gloria a Dios. Pastor, ¿por qué eres tan severo? Porque conozco la palabra y la palabra dice claramente que al Padre nadie lo ha visto jamás. Entonces, cuando alguien conoce la Biblia, inmediatamente tiene la facultad de decir con total naturalidad, es un charlatán. ¿Verdad? No es de que quizá me equivoqué en mi discernimiento, no. Es que él está haciendo una contradicción terrible de lo que dice la Biblia. Y por encima de la Biblia te lo he dicho, nada ni nadie. No importa quién lo dijo, cómo lo dijo, qué pasó cuando lo dijo, dónde lo dijo, cuánta gente había cuando lo dijo. Lo que importa es lo que dijo. Y si lo que dijo no va a la luz de la Biblia, no viene, punto, de parte de Dios. Pero ¿a cuánta gente se está engañando por ignorancia de la palabra? Porque le dan lugar a las supuestas manifestaciones y todo lo que hablaba él, pero no conocen la Escritura y se lo chamaquean.
Recientemente, la semana pasada, salió a la luz el caso de 2 pseudoprofetas. De uno no sé mucho, del otro sí sé que también es un charlatán, que le profetizaron al precandidato Uribe en Colombia para las elecciones a la presidencia. Después de un atentado que sobrevivió, le profetizaron a su familia que él iba a sobrevivir y que Dios decía que no iba a morir y que iba a gobernar. Imagínate la emoción que sintió la familia, porque Dios dijo. Hace una semana se murió. Tú le estás rompiendo el corazón, quebrando la fe de esta gente. Y mucha gente es lastimada porque hizo caso más a voz de charlatanes que a la palabra de Dios. Yo he sabido históricamente cantidad impresionante de manipulaciones, de gente que entregó la casa, el coche, que dejó el trabajo, porque un charlatán le dijo que Dios le dijo que lo hiciera. A veces no son charlatanes, a veces es gente que pensó que Dios le estaba hablando. Estuve en un concierto donde creo que el cantante ama a Dios, su música me ha edificado mucho. No creo que es un charlatán, pero creo que se ha juntado con algunas personas incorrectas y se ha dejado llevar por sus emociones. Y dentro de muchas cosas que se puso a decir de parte de Dios, le profetizó un pastor que iba a hacer milagros, que su iglesia se iba a multiplicar, que iba a ir a las naciones, que no sé qué tanta cosa, todo el mundo llorando. A las semanas el pastor cometió adulterio, la iglesia se cerró. No vino de parte de Dios. ¿Quieres no ser engañado? Necesitas que Dios te hable. ¿Quieres que Dios te hable? De entrada lee la Biblia. Porque hay gente, yo quiero recibir una palabra. Hermano, quiero darte una palabra hoy de parte de Dios. Lee tu Biblia. Dios te va a hablar muchas cosas a través de ella. Si tú no conoces la Biblia, no tendrás una base para filtrar lo que supuestamente Dios te dijo. Porque, ojo, yo sí creo que Dios puede hablarte a través de alguien. Yo no estoy atacando esto. Yo sí creo que Dios puede usar a alguien para dar una palabra personal. Pero creo que hay mucho mentiroso y que la forma de distinguir entre lo falso de lo verdadero es teniendo este filtro para que no seamos engañados. Te he contado cómo a mi esposa en su juventud un montón de hombres llegaban y le decían que Dios les había dicho que ella era la mujer de su vida. Imagínate, 4 o 5 Dios les dijo lo mismo. Ah, caray, qué chistoso el Señor que no se pone de acuerdo, ¿verdad? Y pastores también a su mamá. Y no, es que el Dios me mostró que tu hija que salga con él y que no sé qué. Y su mamá ya les decían, bueno, qué bueno que te lo dijo a ti. Cuando Dios se lo quiera mostrar a ella, se lo va a decir. Pero ¿qué crees? No le ha dicho nada. Y cuando me vio a mí, yo la vi a ella. Ay, sí, Dios nos habló a los dos. Ay, sí, Dios nos dijo, ¿verdad? Entonces, ¿quieres que no te engañen? Necesitas conocer la Escritura. Y en tercer y último lugar, Romanos 10:17. Hay una mosca aquí que envió Satanás a molestarme, ¿verdad? Dice que la fe es por el oír, Romanos 10:17, y el oír por la palabra de Dios. Fe, que significa confianza o convicción del griego pistis, viene a través de la Escritura. No es porque la leo y automáticamente tengo fe, sino que en ella conozco las promesas que me van a fortalecer en tiempos difíciles. Llegan hermanos a veces, pastor, ore por mí para que Dios me dé fe. Mira, yo puedo orar por ti, ungirte con aceite, con gasolina, con aguarrás. Pero si tú no conoces la palabra, ¿cómo vas a confiar en lo que no conoces? Dicho de otra forma, si según Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, ¿cómo vas a tener la certeza de lo que se espera si ni siquiera sabes lo que estás esperando? Entonces mucha gente, cuando vienen los problemas, cae en depresión, en desánimo, en miedo, porque no hay una palabra que ancle su alma firme a esa verdad de parte de Dios. Y es que ni siquiera Jesús, mis hermanos, resistió a los ataques de Satanás con sus propias fuerzas, sino que cuando lo tentó Satanás, Jesús resistió citándole las Escrituras. Vete, Satanás, porque escrito, como lo cantamos hace rato, está. Entonces, cuando tú no conoces la palabra, viene el diablo con pensamientos, mentiras, ideas, problemas, y te derrumba. Y hay gente que está destrozada anímicamente, y es que mis problemas, y es que estoy pasando esto, pero cuando tú conoces la palabra, entonces puedes fortalecer tu fe, porque viene el enemigo, mira, tu hijo está perdido, dice que viene del chango, y mira a su papá, y a lo mejor dices, ¿qué tal que tiene razón, verdad? Y no cree en Dios y se va a ir al infierno. Y si tú no conoces la palabra, ay, mi hijo, sí, lo están invadiendo estas ideas. Pero cuando conoces la palabra dices, Satanás, ¿de qué me estás hablando? Eso es lo que tú dices, pero lo que aquí dice es que si creo en Jesucristo, yo y mi casa seremos salvos. Así que te callas y no haces caso a las mentiras. Mira la crisis, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a proveer a tu familia? Pero vienes a la palabra que dice, joven fui y envejecido. Nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Jehová Jireh es mi proveedor, y si lo busco a él primeramente,
a su reino y su justicia. Todo lo demás, dijo Jesús, me va a ser añadido. Que estás enfermo, te detectaron cáncer, ya valiste, hasta aquí llegaste. No, Jehová Rafa es mi sanador. En la cruz, Él llevó mis pecados y mis enfermedades y tiene el poder para sanar. Y si algún día decide llevarme y no sanarme, ¿qué me importa si tengo la vida eterna? Cuando tú conoces la palabra, te vuelves imbatible ante los ataques del enemigo, porque él viene con mentiras y viene con problemas y viene con obstáculos, pero tú estás anclado en una voz más importante, en la voz de Dios, que es eterna y que permanece fiel por los siglos de los siglos. Dios no va a mentir, pero necesitas conocer lo que Él dijo para poder permanecer. No hay arma contra un creyente que conoce la verdad de Dios. Entonces, en resumen, quien intenta avanzar sin la palabra va a terminar cayendo en el emocionalismo, dependiendo a largo plazo de la voz del hombre, engañado muchas veces por la voz del hombre, sin sabiduría, sin visión, sin dirección, anímicamente hecho un desastre y sin fe. Necesitamos de la lámpara, pero en tercer y último lugar, si me apoyan con el teclado, mis hermanos, también necesitamos del aceite. Y quiero contarte de los riesgos de volverte un erudito que solamente estudió, lo cual está bien hasta ahí, pero que ignoró la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Aclaro, antes que nada, que cuando hablo de vivir sin el aceite, no es que literalmente no tienes al Espíritu, porque un cristiano, según 1 Corintios 12, Efesios 1, al venir a Cristo recibe el Espíritu Santo y ya no se va como se iba en el Antiguo Testamento, que iba y venía, ahora mora para siempre. Pero según 1 Tesalonicenses 5:19 y Efesios 4:30, sí lo puedes apagar y sí lo puedes contristar. Es una persona, no es una energía, y como persona tiene sentimientos, y a veces las vidas que llevamos como cristianos lo contristan. Cuando habla de apagar la Biblia, no es como un switch o una lámpara, porque no había energía eléctrica, es como un fuego que puede estar ardiendo, consumiendo todo lo que le echas, brindando calor a los que lo rodean, influyendo con su presencia. Una pequeña chispa que ahí está, pero que no produce nada en la gente que está alrededor, porque está, pero está apagado, porque se le ha ignorado, porque no se ha buscado su dirección, ni se ha buscado su presencia en la intimidad. Cuando digo su presencia, lo digo en sentido figurado, porque estrictamente hablando, dirán los teólogos, Él está en nosotros y es correcto. Pero hablo de buscar ese espacio a solas con Dios. ¿Y qué pasa cuando lo apago, cuando lo contristo? Número 1, Jesús dijo que recibiríamos poder, Hechos 1:8, lo vimos hace rato. Y poder viene del griego dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Es un poder explosivo, muy llamativo, muy potente. Cuando viniera, dijo Jesús, sobre ustedes el Espíritu Santo. Para que te des una idea, esta palabra poder, dunamis, aparece con diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en Lucas 5:17 y Lucas 6:19 aparece ese poder obrando milagros de sanidad. O sea que cuando hay un milagro de sanidad fue producido no por el poder del super saiyajino pastor que oró, porque algunos, hay tanta vanidad y tanto ego. Yo ayer veía a un hombre que me dan ganas de vomitar. Decía, para la gloria de Dios les voy a contar, y entrevistaba a otros hombres. En este evento al que fui, a ver, cuéntenles, ¿cuánta gente se me acercó? ¿Y cuántos había en la fila? Y verdad que no me dejaban ni caminar porque estaban las multitudes alrededor de mí, para la gloria de Dios. Así lo decía, así de cínico. Para la gloria de Dios, mango, está diciendo todo eso para su propia gloria. Él no es nadie, yo no soy nadie. Todos necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios. Es Él quien nos hace algo. Es Él quien nos redarguyó, quien nos convenció de pecado, quien nos hizo entender cuánto necesitamos de Cristo, quien nos sigue convenciendo, quien nos sigue iluminando. Y sin Él la iglesia no es nada. No puedes tampoco irte al extremo de ignorarlo y creer que puedes tener poder sin Él. Santiago 5, en el versículo, no me acuerdo en qué versículo, pero lee todo Santiago 5. Habla acerca de la oración por el enfermo y dice que si lo unges con aceite, que es símbolo del Espíritu, la oración tiene el poder de sanar al enfermo. No es que el aceite tenga poder, esto sería brujería. El aceite es solo un recordatorio de lo que te estoy diciendo. No fue la oración de la persona, fue el poder del Espíritu Santo, representado de forma simbólica en el aceite con el cual se le está ungiendo. Es el Espíritu el que sana.
Yo no entiendo cuando dicen que los milagros cesaron, porque Santiago 5 ya ni siquiera habla de los apóstoles como aquellos que obrarían milagros, sino los presbúteros, los líderes de la iglesia, quienes tenían que orar por el anciano, por el enfermo, perdón. La misma palabra dunamis aparece en Efesios 3, 14 al 16, pero ya no obrando milagros de sanidades visibles externos en lo físico, sino habla del poder de Dios fortaleciéndonos en el hombre interior. Pero también es dunamis. O sea que a veces no obró físicamente el milagro que yo esperaba, pero me fortalece internamente para seguir adelante en el hombre interior, para que mi alma no desmaye, para que mi espíritu no se apague, para que yo pueda continuar avanzando. ¿Cuántos podemos dar testimonio de que hemos vivido tiempos complicados, que humanamente hablando no había forma de enfrentarlos, pero fue porque tú te rendiste en la intimidad con Dios, en comunión con Dios, que su poder te fortaleció y te dio el ánimo y la paz y el gozo y las ganas de seguir avanzando cuando tú no las tenías? Y recuerdo hace algunos años una vez que algo estaba pasando con la iglesia, no recuerdo ni qué era. Simplemente llegué afligido a orar, Señor, que la iglesia, que no sé qué, y de repente me empezó a inundar su paz y a fortalecer su presencia en la intimidad, que es donde obtenemos esa llenura. Vuelvo a repetir, no es ignorándole de lunes a sábado y el domingo viniendo al que el pastor Super Saiyajin ore por mí, sé lleno, no, es a través de mi rendición diaria. El sed llenos es un tiempo del verbo presente continuo, no es algo que va y viene, sino es algo que tengo que mantener de forma constante y permanente, continua, toda mi vida, a través de mi comunión con Él según el contexto, alabando, cantando, con himnos, con salmos, leyendo la palabra, viviendo una vida de consagración. Es que comienzo a ser lleno. Y recuerdo que de repente su poder me fortaleció tanto que le dije, Señor, ya haz con la iglesia lo que quieras. Son tus ovejas, es tu iglesia, tú la compraste. Dejé de afligirme y descansé en Él. Y me he dado cuenta de esto, que a veces el Señor permite esta adversidad que te lleva a refugiarte y que quizá no experimentaste el milagro externo que tú esperabas, pero experimentas su poder fortaleciéndote internamente. Y es cuando te das cuenta que lo que le dijo Dios a Pablo es suficiente, es verdadero, perdón. Su gracia nos basta. Bástate mi gracia, porque mi poder dunamis se perfecciona en la debilidad. Y es en tus tiempos de debilidad que cuando tú te refugias en Él y le buscas en la intimidad, el poder de Dios empieza a perfeccionar tu vida y empieza a obrar en tu vida. Entonces hay cristianos que al apagar el fuego del Espíritu, al contristarlo, al ignorarle, al no buscar una vida de intimidad, de comunión, están perdiéndose de estas manifestaciones de su poder, perdiéndose de milagros, viviendo llenos de estrés, de ansiedad, de temor, porque a lo mejor conocen las promesas de la palabra, pero no están siendo fortalecidos en el hombre interior con el poder del Espíritu del que habla Efesios 3 del 14 al 16. Aclaro para no ser legalista y poner cargas innecesarias sobre los demás, no estoy diciendo que esto es siempre por esta razón. Tienes a gente como Esteban, lleno del Espíritu, que no experimentó el poder de Dios, rescatándolo, y permitió que fuera apedreado. Entonces hay veces que, a pesar de que tú eres lleno del Espíritu, por alguna extraña razón, Él en ese momento no hace el milagro que tú esperabas, y no quiere decir que te abandonó, no quiere decir que necesariamente estás en pecado o algo por el estilo, pero sí vale la pena analizarnos, porque tampoco tiene que ser esto una causa que justifique nuestra apatía. Porque lo que sí creo firmemente es que la iglesia moderna podría experimentar en mayor medida el poder del Espíritu Santo, interna y externamente, y en muchas ocasiones no es que su obra cesó, es que la iglesia se apagó. Pero es más fácil decir que Él cesó que reconocer que estamos dormidos. Dile al de al lado, tómala. Y en segundo lugar, Romanos 8 habla de la vida en el Espíritu. Y en resumen destaco de aquí que dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, que es por medio de la vida en el Espíritu que hacemos morir las obras de la carne, y que por el Espíritu viviremos. En Gálatas 5:22 se habla de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, del griego enkrateia, que significa dominio propio, como el fruto en singular del Espíritu. O sea, no es un plural de muchas cosas, sino es
un paquete completo que Él produce en nuestras vidas. Fruto es el resultado de una semilla que fue sembrada, cuidada y atendida. Si tú tienes un árbol todo seco en tu jardín y en vez de cuidarlo, empezar a echar agua, fertilizante, que le dé la luz del sol, decides ir al súper y optar por la solución rápida. Voy a comprar unas manzanas bien bonitas, así rojas, grandotas, marca Washington, y las voy a pegar con Durex. Te voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿cómo se va a ver el árbol a lo lejos? Bien bonito. ¿Pero cuánto tiempo va a durar? Muy poco, porque es un fruto falso. Solo el fruto verdadero permanece. Así hay cristianos. Tú los ves a lo lejos y es una vida de apariencias. ¿Cómo está, hermano? ¿Bendecido? Amén, aleluya, gloria a Dios, de victoria en victoria. Y están intentando en sus fuerzas producir ese amor. Y voy a ir con evangelismo porque hay que ser amoroso. Y voy a tener una buena actitud porque hay que tener fe. Y voy a sonreír porque hoy me hablaron del gozo del Señor. Y voy a luchar en contra del pecado porque tengo que tener dominio propio. ¿Es verdad todo esto? Donde te has perdido es en olvidar que esto no es el resultado de tu esfuerzo. Ese es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. No es algo que tú puedes producir. Si tú lo intentas producir, será una falsificación que se verá bien solo un tiempo, pero no va a durar. Y por eso tienes a tanta gente que se termina apartando, que pierde por completo este fruto, que aparentó tenerlo, pero nunca lo tuvo. Solamente eran buenas obras colgadas con Durex en el árbol de su vida. Nunca fue el resultado de la influencia del Espíritu Santo. Si tú te refugias en intimidad con Él y empiezas a pasar tiempo a solas con Dios, Él va a empezar a producir ese amor. Yo recuerdo que en mis primeros años en Cristo yo no tenía carga por los que no conocían del Señor. Y yo podía haber dicho, voy a ir a salir a predicar porque tengo que tener carga, y lo hice. Pero fue en la intimidad donde el Señor empezó a despertar ese amor y esa carga, y puso en mí el presentar un proyecto a los pastores para obras de evangelismo, y me dejaron durante muchos años como coordinador de evangelismo porque no lo había. Y me doy cuenta que yo puedo intentar reproducir esa obra, pero no va a durar si no fue producto de mi intimidad con Dios, como fruto del Espíritu Santo. Entonces te preguntas, ¿y por qué no tengo fe? ¿Y por qué no tengo paciencia? ¿Y por qué mi mal carácter? Y exploto. Ya tomaste 200 consejerías de cómo controlar la ira y leíste libros, etc. Pero entiéndelo. Benignidad, mansedumbre, dominio propio es el fruto del Espíritu Santo. Se nos ha olvidado la lección de antaño. Zacarías 4:6. No es con ejército, ni con espada, ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces muchos cristianos viven sin fruto porque tienen el aceite apagado, el fuego del Espíritu disminuido al mínimo en sus vidas. ¿Cómo lo apagamos y cómo lo contristamos? Si tú lees el contexto de los pasajes que te cité, te lo dejo de tarea en casa. Primera de Tesalonicenses 5 del 15 al 22 y Efesios 4, 22 al 32. ¿Qué lo enciende? Cuando vivo en la palabra, alabando, orando, perdonando, dando gracias a Dios. ¿Qué lo apaga? Lo contrario, el pecado, la murmuración, la falta de perdón, el chisme, la apatía espiritual. Entonces, en resumen, hermanos, no hay poder sin comunión ni santidad. Lo que necesitamos es una vida de rendición. Porque termino con esto. Hasta el mismo Jesús, que volvió según Lucas 4:14, antes de iniciar su ministerio, en el poder del Espíritu, la pregunta que te hago es ¿de dónde venía? Ojo, esto lo digo dentro del contexto de que ya expliqué que es importante meditar la Biblia. Y lo vuelvo a aclarar por si alguien llegó a escuchar nada más en línea al final del mensaje. Vuélvete al principio. Es importante. Pero Jesús no venía de haber terminado una maestría en el Instituto Teológico. Venía de haber pasado 40 días en ayuno y en oración, de rodillas delante del Padre, en comunión con Dios. Si tú no estás en este lugar, no va a pasar nada. Necesitas reacomodar tu agenda, hacer lo que tengas que hacer
Y como lo cantamos hace rato, entregar los ídolos que tengas que entregar. Porque solamente hasta que lo hagas es que empezarás a vivir como Jesús. Una vida en el poder del Espíritu. De lo contrario, solo serás un cristiano con conocimiento. Podrás competir con el diablo y quizá ganar un maratón bíblico. Pero tu vida no va a ser radicalmente transformada hasta que entiendas esto. No es la lámpara ni el aceite, es la lámpara junto con el aceite. Necesitamos de ambos, desesperadamente. No están peleados. Me impactó cuando leí Romanos 15, del 15 al 20, donde Pablo dice que fue una región o varias regiones, y lo llené todo con potencia y poder y señales y prodigios del Espíritu, pero inmediatamente dice, y les prediqué a todos el Evangelio. Y donde quiera que no habían recibido, les prediqué. O sea, a la par que obraba señales y prodigios y maravillas, predicaba la palabra. Él entendió esto. Hoy la iglesia está peleada. No, es que las señales son lo importante. No, la palabra es lo importante. ¿Y por qué pelear con uno y otro si podemos tener los dos? Creemos que hay poder en la palabra, pero también creemos que hay poder en el Espíritu de Dios. No son enemigos, son aliados, trabajan de la mano. Uno inspiró el otro y el otro habla de la importancia del que lo inspiró. Con ese entendimiento vamos a orar. Y dile ahí en tu lugar: Señor, te doy gracias por lo que me has enseñado. Y te pido perdón si me he ido a alguno de los extremos de los que hoy hablamos. Si me fui al extremo de ignorar tu palabra y caí en el emocionalismo y en búsqueda de señales y quizá fue tan llamativo y tan espectacular lo que sentía de lo que creí que tú hacías, que me olvidé de estudiar tu palabra, y sí, de repente me encontré con problemas para los cuales el emocionalismo no me servía de nada. De repente me encontré con obstáculos en los cuales no servía caerme al piso y necesitaba un buen consejo. Y no lo tuve por no hacerle caso a la lámpara. Pero también perdóname si me fui al otro extremo, de creer que lo único de lo que se trataba el cristianismo era de aprender y aprender y aprender y aprender. Y me olvidé de mi intimidad contigo. Y dejé de pasar tiempo a solas. Y solo he estudiado. Y dile: perdona mi orgullo y arrogancia y soberbia, porque ni Jesús, que sabía toda la Escritura, se atrevió a iniciar su ministerio sin apartarse para buscarte y depender del Espíritu y volver en el poder del Espíritu. Porque aún Jesús, durante su ministerio, seguía buscando espacios para buscar tu rostro y dependió de ti hasta su último suspiro. Dile: perdóname, Señor, si ignoré la presencia, influencia y obra de tu Espíritu Santo en mi vida. Dile: Dios, necesito tu palabra y necesito de tu Espíritu Santo. Ilumíname con ambos. Guíame con tu palabra y en la intimidad guíame a través de tu Espíritu. Que mi vida sea llena de tu palabra y también de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Quiero, como Pablo, experimentar lo mejor de lo que para muchos han sido dos mundos, pero para ti siempre ha sido el mismo. Que tu palabra me transforme, me ilumine, me guía, me fortalezca. Que produzca en mí la fe que necesito para enfrentar la adversidad. Pero que también por medio de tu Espíritu pueda ser fortalecido con tu poder internamente. Y vuelva a soñar y a creer en el Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. En el Dios de milagros, que no ha cesado de hacerlos. No caeré en el emocionalismo y no seré atrapado por lo espectacular de lo sobrenatural que llegues a hacer en mi vida, olvidándome de tu palabra. Pero tampoco, por más erudito que sea, dejaré de creer como un niño que para ti no hay nada imposible. Y hoy me vuelvo a ambos, porque necesito de los dos. Dile: Señor, reacomodaré mi vida
y mi agenda y mis actividades, tanto para leer la Biblia como para buscarte a solas en la intimidad, platicando tú y yo cara a cara, alabándote, orando y siendo fortalecido por tu poder. Señor, quiero tomar en mis manos la lámpara y el aceite, y que juntos enciendan un gran fuego que ilumine mi camino y pueda seguir avanzando hacia el amado, hacia las bodas del Cordero. Dios, que así se ha hecho. Yo oro por tu iglesia, que con tu palabra de sabiduría y pueda cada persona cada vez tomar mejores decisiones. Nos seguiremos equivocando, es natural, pero que sea mayor el porcentaje de aciertos iluminados por tu verdad. Que los libres de todo engañador y charlatán al conocer lo que tú ya dijiste. Que los libres también de dar enseñanzas incorrectas, y que tu palabra les dé ánimo en tiempos difíciles al recordar lo que tú dijiste. Oro por tu iglesia también, Señor, que sea fortalecida en su hombre interior por el poder de tu Espíritu Santo. Que si alguien entró en esta hora, Señor, con un corazón entristecido, con un espíritu agüitado, Señor, con su alma abatida, si algo les está preocupando, si algo les está atemorizando, si algo les ha robado la paz, que puedan experimentar en la intimidad contigo y les des una muestra hoy de ello, Señor. El ser fortalecidos, como oraba Pablo por los Efesios, en su hombre interior por el poder de tu Espíritu Santo. Que tú les fortalezcas en esta hora, Señor, y les abraces y les consueles y les llenes de tu paz y de tu gozo, y que te lleves, Señor, arrastrando como un río, Señor, todo desánimo, toda depresión, toda falta de ganas de vivir, toda ansiedad, toda depresión que ha estado inundando sus vidas, y hoy puedan volver a sonreír de nuevo, a levantar la mirada y creer que todavía hay largo camino por delante. Que en aquellos en quienes tú hoy decidas hacerlo, Señor, también puedan conocer a aquel que no solamente muestra su poder interna, sino también externamente. Que si hay personas enfermas, con diagnósticos, Señor, irrevocables, tú les demuestres que no hay nada irrevocable para ti y que tú tienes la última palabra. Y que en el nombre de Jesús, conforme a la promesa de que tú en la cruz has llevado nuestros pecados y enfermedades, hoy, Señor, cada persona enferma que tú decidas sanar, sea sanada por tu poder. Que tú les toques con el poder de tu Espíritu Santo. Y conforme a la promesa de Santiago 5, creemos que basta, Señor, que tú los unjas para que toda enfermedad, todo virus, toda bacteria, toda enfermedad autoinmune sea expulsada en este momento. Y es la orden que le damos a toda enfermedad en cada cuerpo afligido físicamente, y en el nombre de Jesús. Sánale, Señor, y que puedan volver a conocer al Dios de milagros, que siga haciendo cosas sobrenaturales, incomprensibles para la mente humana, al que es el mismo ayer, hoy y siempre. Que pronto podamos, Señor, compartir testimonios de lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados
que no tenemos una sola propiedad como organización. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.